Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta sesión y si todos ocupan su lugar. Bienvenidos a todos para esta jornada en la tarde. Bienvenidos a todos los que están de manera virtual. Esta tarde tenemos la presentación de la historia de los 3 tomos de la historia de la provincia de la Inmaculada Concepción. Tenemos también la presentación de una conferencia de Salvador Cabot. Tenemos a Nicolás Sastre, que nos hablará de la bibliografía y bibliografías de la Torre en España. Antonio Ortega, que nos hablará de los pergaminos franciscanos. Y finalmente nos hablarán sobre la digitalización de la revista tan importante que fue El Heraldo de Cristo. Bien, pues en este momento tengo el gusto de presentar al doctor Pedro Juliana Puigcerver. Él es de la familia franciscana, muy conocido por todos vosotros. El doctor Fullana, su campo de investigación es la historia social y religiosa y centra su atención en los agentes y los repertorios asociativos, en la animación socioeducativa en museos y archivos y la divulgación histórica. Su obra se ha centrado en la historia contemporánea de Mallorca, en especial en el análisis de los procesos de cambios vividos en los siglos XIX y XX. Es miembro del grupo de estudiosos de historia de la educación, grupo de conservación del patrimonio artístico religioso y grupo de estudio de la cultura, la sociedad y la política en el mundo contemporáneo de la Universidad de las Islas Baleares, así como del grupo Catolicismo y Secularización en España del siglo XX. Pues tenemos entre nosotros al doctor Fullana, también autor de la trilogía de los 3 tomos de la historia de nuestra provincia, y pues es un buen conocedor de nuestra historia, y ahora va a ser una presentación de los 3 tomos de la historia de nuestra provincia. Le damos la bienvenida al doctor Pedro Fullana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermano Lucio. Buenas tardes a todas y a todos. Después de tanto tiempo, pues, investigando y sobre todo trabajando en este tema, unos ya lo saben y cuando hace un poco de memoria intenta situarse cuando empezó todo, cuando empezó esta aventura, realmente se pierde en el tiempo. Son años. Yo creo que para mí es un día bonito hoy por muchos motivos, ¿no? Sobre todo uno de agradecimiento a la Tercera Orden Regular por todo lo que me ha dado y sobre todo porque yo me considero básicamente que donde aprendí a estudiar, donde aprendí a investigar y donde aprendí, yo creo que a discernir lo que yo quería ser de mayor y aquello en lo cual quería dedicarme, pues fue en el seno de la Tercera Orden Regular y para mí sigue siendo el gran referente personal, aunque no se sustancie después de una manera visible, ¿no? Pero sí cada uno sabe dónde está o intenta no perderse. Y cuando uno necesita reconocerse, yo me sigo reconociendo franciscano, me sigo reconociendo en esta comunidad. Ciertamente en la frontera, en fronteras a veces me veo en alguna, a veces en otra parte, siempre en fronteras y no tanto, digamos, en el seno de la organización, pero sí que me siento parte de la familia y por tanto, para mí este libro es un poco, digamos, una cuenta de resultados de algo que he querido hacer siempre y que también la orden me ha permitido hacer, me ha encargado hacer y lo he hecho con mucho gusto a nivel personal
y con la mirada puesta siempre en lo institucional. Para mí ha sido como un diálogo, que he intentado hacer a nivel personal, pero también a nivel académico. Es decir, bueno, tener muy presente que como historiador, yo he aprendido a ser historiadora con el tiempo, ¿no? Estamos aprendiendo y sobre todo que lo que nos damos cuenta es que he tenido la gran fortuna y aquí yo creo que hay cosas que las podríamos, porque veo gente de mi generación de la universidad y los que habéis hablado también estos días, pero sobre todo yo creo que hemos hecho un recorrido y más los historiadores de historia contemporánea, un poco de, no sé, intentar realmente responder a las expectativas de nuestro tiempo y que el modelo, digamos, de historia que hacemos los de contemporánea realmente sea el modelo de historiador. Es decir, hacer una historia crítica, hacer una historia que a la vez realmente responda a los métodos, a las exigencias y a todo el rigor que hoy tiene que tener una obra hecha desde el oficio de historiador, que esto se va, pero después de los grandes maestros de la escuela de los anales hasta nuestros días, pues yo creo que hemos aprendido sobre todo que la historia no se puede hacer solamente reproduciendo documentos o haciendo pues un tejido de la suma de documentos, ni es una crónica, ¿no? Ni es la suma pues, de experiencias personales o de las actas institucionales. Es algo más, pero que la historia además la vamos haciendo todos los días y cada generación la va pues actualizando en la medida que hoy y lo pensaba decir al final y seguramente lo voy a repetir al final, incluso os tengo que confesar que yo he revisado el tercer volumen una vez que se ha digitalizado el Heraldo de Cristo y que he tenido oportunidad de que sentado en mi mesa en las tardes muy rápidamente podía volver a leer de una manera rápida los documentos y las crónicas, hoy es mucho más fácil acceder a las fuentes que lo era hace 30 o 40 años, cuando un dato igual lo dejabas de poner porque suponía una semana de volver a buscarlo, volver al archivo, tenías que reconocer pues una página, un folio de un archivo que habías consultado no sé dónde, no sé cuándo, que ya lo habían cambiado, que le habían de alguna manera etiquetado y tantas cosas que nos complicaban mucho la vida. Hoy es más fácil, pero es mucho más difícil, porque a la vez tenemos muchísima más documentación y mucha más inseguridad, porque claro, cuando te pones a escribir, realmente el nivel de exigencia es mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay mucha más gente que escribe, tienes que asegurarte, tienes que leer, tienes que ver, tienes que contrastar y mucho más en este proceso que hemos ido haciendo durante este tiempo en el que realmente no era lo mismo estudiar la historia de la provincia cuando los años 80 estudiábamos y ya empezábamos a estudiar la historia de la provincia española de la Inmaculada con Nicolás, los años 80, que él estaba haciendo sus primeros pinitos como archivero, ¿no? Desde el 81-82, a cómo lo estamos trabajando hoy. No es exactamente lo mismo, aunque aparentemente casi sean las mismas cajas y esté ubicado en sitios pues, que se parecen. Pero bueno, lo más importante yo creo que es esto. Pero me quería fijar sobre todo en una cuestión. Y es
una cuestión básica. He hablado de frontera. Yo creo que este libro tiene un peligro, esta trilogía tiene un peligro, y lo voy a decir, tiene un desafío, y está clarísimo, y es que al final puede que no sea reconocida esta historia como una historia de la propia institución, porque no la ha hecho exactamente el archivero, o no la ha hecho el secretario provincial, o no la ha hecho alguien como en nombre de la institución, ¿no? Pero a la vez, el que la ha hecho ante sus colegas académicos, pues la ha hecho alguien de la institución, ¿no? Entonces, alguien que ha sido como muy fiel y muy institucional y muy, de alguna manera, tiene también este punto de encargo. Y puede que se quede ahí en la tierra de nadie, en esta frontera, donde académicamente pues mantenga ciertas sospechas, y desde el interior de la orden pues tampoco se vea que es exactamente el modelo, digamos, tradicional de hacer historia congregacional, como a veces se ha venido haciendo, que es alguien de la propia institución, ¿no?, que escribe. Pero esto le está pasando a los partidos políticos, a los clubes deportivos, a las asociaciones y a los municipios, ¿no? Es decir, si la hace uno del partido del que manda, pues tiene un color. Si la hace, no sé, pero bueno, yo creo que tenemos que huir de estas realidades y ver la parte positiva. La parte positiva, para mí, de lo más positivo, y lo que yo creo que tenemos que felicitarnos mutuamente, porque aquí hemos sido muchos los que hemos colaborado, claro, en especial pues el padre Nebot, el padre Jaime Puigcerver, ahora el padre Manuel ha recogido todos los frutos, digamos, pero es cierto que esto es el resultado de un compromiso de larga duración, pues claro, son 1000 y algo de páginas publicadas, y esto, como podéis suponer, no es un día de trabajo ni dos, ni es apretar una tecla, ¿no? Son muchas versiones y sobre todo, pero bueno, insisto, lo más importante, no hay tantas historias. Ahora, si solamente en el caso de Mallorca, que es una diócesis, un espacio geográfico con, digamos, decenas de instituciones, de congregaciones femeninas y masculinas vinculadas a esta diócesis y con proyección afuera. Pueden ser los teatinos o pueden ser otras instituciones que después se han vinculado a una congregación, a una orden. Pues historias de este calibre no hay, ¿no? Digamos, historias, digamos, de este volumen y de digamos, de este nivel. Bueno, no voy a ser yo el crítico, ya lo será Rafael, o lo harán otros, la crítica, digamos. Pero bueno, en este sentido sí que podemos decir que tenemos pues un punto de referencia, que faltan muchas cosas, evidentemente, ¿no? No deja de ser un mapa, donde en el mapa pues es una reproducción simbólica de un espacio, pero en el mapa no cabe todo, ¿no? Cabe lo que cabe, y en un libro de historia pues hay siempre que filtrar aquello que es esencial, poner las líneas, y ahí sí que hemos hecho también un ensayo de un modelo de una historia que, sobre todo, que no es solamente la institución, sino que intenta también recoger, y muchas cosas han ido saliendo, porque yo creo que precisamente una de las grandes, digamos, fortalezas de una congregación religiosa son los religiosos, ¿no? Son los individuos y que conforman esta congregación. Y después, cuando vamos viendo, vamos analizando, digamos, los ámbitos en los cuales esta congregación ha ido trabajando, pues vamos viendo las secuencias
cómo van cambiando las presencias, cómo van cambiando las prioridades, cómo se van perfilando, van madurando determinadas misiones, otras van desapareciendo y sobre todo lo más interesante, y es que de la vida nace vida y cómo la evolución que se va viendo, y en estos 3 volúmenes yo creo que hay un inicio muy potente, pero también llegamos al final, a finales de los 50 hasta los 60, y se ve una orden realmente con unas presencias muy significativas y muy relevantes, y con individuos sobre todo muy preparados, muy preparados. Yo creo que esto ha sido una de las cuestiones fundamentales de la orden, y también con algunos aspectos que, si me permiten, me voy a delatar en cierta manera, pero para mí hay 2 cuestiones que creo que de cara al futuro a mí me gustaría seguir profundizando a nivel profesional, y es el tema de la educación y el compromiso social. Yo creo que ahí hay 2 líneas que particularmente yo creo que son 2 grandes fortalezas. Lo institucional, pues ya el padre Salvador Cabot lo ha trabajado más a nivel de orden y es algo más institucional, y desde la propia secretaría y desde la propia institución, yo creo que esto pues es el tronco que sostiene la institución, y se puede hacer más desde la propia interioridad institucional. Pero en nuestro caso, yo creo que y más lo social que lo educativo, porque lo educativo tiene más visibilidad, ¿no? Y estamos viendo que los colegios tienen una identidad, tienen una solvencia y tienen una presencia y tienen ya de por sí unas fortalezas que solos, pero en cambio hay aparte de lo pastoral, que yo creo que sobre todo en este tercer volumen es fundamental. Pero bueno, insisto en esto. Resumiendo, para los que no sabéis la historia, tenemos 3 volúmenes. El primero está dedicado básicamente a los inicios de lo que fue la pre-congregación, cuando se inicia antes de ser tercera orden regular, a partir de 1877-78 en Llumayor, la Constitución como tercera orden regular en 1893, la unión a la orden en 1906. Pues en el primer volumen hacemos este recorrido hasta los años 20, que es cuando esta provincia de la Inmaculada Concepción deja de ser solo de Mallorca y ya sale al exterior y funda fuera de lo que es la diócesis, y a partir de aquí ya el segundo volumen ya enlaza con, digamos, esta proyección al exterior, que es desde 1922 hasta 1937, por razones organizativas internas de un capítulo en plena guerra civil, un capítulo provincial. Ahí hay una ruptura y un cambio. ¿Y por qué? Porque a partir del tercer volumen entramos, yo creo que lo más apasionante del tercer volumen, que en realidad es el que presentamos hoy, porque uno es de 2013, el segundo es de 2017 y este es de 2022, el tercer volumen, digamos, a nivel cronológico, abarca desde 1938 hasta 1960. Pero claro, ahí hay un despliegue de tal magnitud de la provincia, sobre todo en la península ibérica, en la inmediata posguerra, a partir de 1939. Yo creo que ahí está una de las grandes fortalezas de la orden, y es donde va el hecho de que la orden ha estado prácticamente en Mallorca hasta este momento,
no ha sufrido la guerra civil, ha podido ir formando jóvenes, ha podido tener una cantera espectacular. Claro, llega la posguerra y hay una gran necesidad de religiosos, hay una gran necesidad de presencias, y a cambio, aparte de todas las peticiones que tienen, y para ir a determinadas diócesis y determinados obispos, también a la vez la provincia tenía su perspectiva, que era la Fundación de Madrid, y la Fundación de Madrid va a ser fundamental en este sentido, porque además se les va a pedir, a cambio del proyecto que tenía la orden, se les va a pedir digamos, un compromiso social importantísimo, que era el tema de Vallecas, de la pastoral en la periferia, digamos, en lo que era la corona de espinas de Madrid, lo que había sido toda la corona, digamos, roja del Madrid perdedor de la guerra, y era realmente una situación muy crítica, pero ahí yo creo que ahí es donde precisamente esta buena voluntad, esta disposición y este compromiso y este martirio de los propios religiosos, ahí fue la semilla que después dio muchísima vida, y ahí empezaron la entrada y el ingreso de muchísimos jóvenes, digamos, de la zona central, de la zona de Castilla-La Mancha, y esto cambió la dinámica absolutamente. Llegaron los seminarios menores, etcétera, etcétera. Bueno, para que nos entendamos, cada libro tiene la misma estructura, pero abarca, no es que se repita, sino que lo hace en periodos cronológicos diferentes, y a partir de ahí, pues llegamos al final, por una cuestión también de dimensiones. Pensábamos llegar hasta el 68, hasta el Concilio Vaticano II, que era un momento realmente de punto final de un modelo de vida religiosa, de un modelo, pues nos hemos quedado a finales de los 50, cuando en realidad, y con esto termino, para que nos hagamos una idea, los que tenéis una visión igual más confusa de este tiempo, es que ya con el pontificado de Pío XII, allá por los años 50 y tantos, sobre todo el 57, empieza ya a sustanciarse la unión de los superiores mayores de las congregaciones. Hay un intento realmente de vertebrar la vida religiosa de una manera mucho más confederada, mucho más aunada. Las congregaciones, las órdenes no pueden ser enemigas entre sí ni competencia entre sí, sino que formamos parte del mismo cuerpo místico, como era la eclesiología de Pío XII. Empieza la Confer, empiezan las grandes organizaciones, digamos, también a nivel español, y yo creo que todo esto va a cambiar, y llega el concilio y ya no coge desprevenidos ya, porque se ve en los 60 que ya están haciendo, ya hay brotes verdes que después el concilio va a bendecir, ¿no? Y estos jóvenes que se estaban formando, las ideas nuevas ya se ven incluso en el Heraldo de Cristo del 58, 59, 60, jóvenes como el padre Angulo, como el padre Rojo, como el padre Valde, como algunos están escribiendo cosas ya que suenan a nuevo y que suenan ya a ideas que después el concilio va a ratificar. El padre Cabot está aquí, también estaba ya de alguna manera participando de estas innovaciones, y yo creo que esto hay que empezar a darle crédito, porque lo que decíamos estos días, igual que decíamos aquí a las historias locales, pues que hay que buscar en estas congregaciones también que hay una renovación que se está dando porque existe el clima adecuado, existe la circunstancia, están circulando los libros, están circulando las oportunidades,
y están haciendo otra realidad. Con esta visión termina el tercer volumen y sobre todo yo quisiera terminar esta intervención pues volviendo al principio, agradeciendo pues a la provincia, a la orden, todo lo que me ha dado a nivel personal, lo que me ha dado como historiador, lo que me ha dado para poder investigar y sobre todo felicitaros como orden y como organización por la manera como entendéis el tema de los archivos, la biblioteca, los fondos documentales. Yo creo que todos aquellos, y estamos aquí algunos, que nos hemos acercado al archivo de la provincia, que nos hemos acercado a la documentación desde ámbitos muy diferentes, yo creo que digamos, un pálpito general y un clamor general de que en este sentido la Tercera Orden y el archivo de la provincia española es un ejemplo a seguir para el resto de instituciones religiosas de Mallorca. Y esto hay que decirlo, igual que nos quejamos de que a veces no se puede investigar, en este caso yo creo que la Tercera Orden ha sido y es, y seguro que será ejemplar. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho al doctor Fullana por la magnífica presentación, también por el fruto de su trabajo. Y vamos, este momento vamos a seguir la metodología iniciada por este día, que es que al final de las dos conferencias que tenemos hoy, haremos las respectivas preguntas. Sí, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. El siguiente ponente es el doctor Salvador Cabot Rosselló, a quien tengo el gusto de presentar. Le invitamos a que venga. Están aquí. Sí. Voy a presentar brevemente al padre Salvador Cabot. Padre Salvador Cabot nació en Buñola, en Mallorca, en 1934. Profesó en la Tercera Orden Regular de San Francisco. Se licenció en Teología en la Universidad de Santo Tomás de Roma. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Viena, Austria, con la especialidad de Pedagogía y Antropología Biológica. Licenciado en Pedagogía por la Universidad de Madrid, diplomado en lengua alemana. Ha dedicado buena parte de su vida a la enseñanza en colegios de la orden. Una afición de siempre fue la pintura en diferentes modalidades: acuarela, óleo, acrílico. La ha plasmado en diversas exposiciones en Mallorca y en el extranjero, cosechando algunos premios. También la cerámica ha entrado en sus predilecciones, tal vez su obra cerámica más madura ha sido el retablo de San Antonio en la parroquia de Campastilla, Mallorca. En los últimos 30 años se ha dedicado a la investigación histórica, una segunda afición referida con preferencia a nuestra orden. Fruto de esta dedicación fue la obra Convent de San Buenaventura Llucmayor en el año 1923, en colaboración con otros. Desde Roma publicó una serie de trabajos en analectator, sobre todo en diferentes países de Europa. Su producción histórica ha sido vasta. Uno de los temas que le ha engrescado ha sido la vida de Santa Isabel de Hungría y Turingia, patrona de la orden. Para ello se ha servido de las fuentes medievales originales, latinas y alemanas, que ha dado a conocer en castellano por vez primera. Resultado de estos estudios han sido dos obras sobre su vida y espiritualidad: Santa Isabel, princesa de Hungría, condesa de Turingia, penitente franciscana. La otra, con el título Solo el amor queda. Aquí no podemos dejar de citar otras publicaciones que contemplan de lleno a la obra.
su gloria y carisma, su transcurrir a través de los siglos y su amarga pasión, tales como Felipe II, Señor de cuerpos y almas, los quebrantos del Ator de San Francisco, también Caminos de penitencia y misericordia, la historia del Ator del siglo XX, también el padre Enrique Paul Sencillo y Santo, restaurador del Ator de San Francisco en España en el año 2016, y ha ofrecido además temas diversos en numerosas conferencias, bastantes de ellas en cursos de verano de Priego de Córdoba sobre franciscanismo. Por último, en el año 2022 saca a la luz un último trabajo, Franciscanismo, Trigo y Cizaña, novelesca historia del Ator, que empezó hace más de 20 años, basada en documentos rescatados de archivos de España, de Roma y otros lugares. Alcanza solo hasta inicios del siglo XVII. Deja, pues, el testigo de la tarea a un continuador desconocido. Ha concluido esta labor histórica en 2 volúmenes a sus 87 años de edad. Ahora, pues, ya puede entonar el Nunc Dimittis. Que Dios Trino lo bendiga con su paz y bien, y ahora nos va a presentar su obra, la última de sus obras, en las que pues nos dará ahora cuenta de todo el trabajo que ha venido realizando. Tenemos pues con nosotros al doctor Cabo. ¿Se oirá así? No estoy habituado a hablar a un público respetable como el de aquí, menos a mi edad. Tengo que pensar en la gloria, en el Nunc Dimittis. Me voy, Señor. Pero no quería dejar esta obra que empecé hace 20 años así. Llegó el momento de ponerle título. ¿Qué título le pongo? Pues me atreví a ponerlo Franciscanismo, Trigo y Cizaña. Pienso que el franciscanismo ha sido siempre exaltado. Se ha presentado de una forma, digamos, un poco fuera de serie. Para mí hay una línea en la historia franciscana muy narcisista. Narciso es el personaje, no sé si se me entiende bien. Sí. Es aquel personaje que mira su figura, se enamora de ella, como es el agua, el espejo, tira y pierde la vida. Pues en el franciscanismo yo he leído bastante de este, digamos, de este mito de la autocomplacencia, el creerse algo extraordinario. Y es cierto, hay personas extraordinarias. Este convento de Palma es testigo de 2 de estas personalidades. Ramon Llull, que él cuenta cómo decidió seguir a Cristo en la penitencia. Y la otra es Junípero Serra, este personaje que por ser discutido, pues cobra mal, lleve todavía, a mi modo de ver. Bien, lo llamé Trigo y Cizaña. Y para el franciscanismo, creo que esto es una buena definición que no han caído, mucha gente no ha caído en ello. Trigo, lo bueno. La buena semilla, el bien que sembrado por todo el mundo. El franciscanismo, nuestra orden incluida. Ahora con la historia de Perefollada de esto, pues ha visto eso también. La siembra de este reino de Dios. Para mí es reino de Dios el franciscanismo. Y el reino de Dios, no son palabras mías, es trigo y cizaña. A Jesús se le ocurrió esto y cuando le dijeron, bueno, vamos allá y lo arrancamos. Dice, prudencia. Hay que ser con un poco más mesurados en todas las cosas, os podéis equivocar. Y a mi modo de ver, ¿se oye bien? No sé. Sí. A mi modo de ver, pues en el franciscanismo ha habido este gran fallo. El bien ha impedido ver todo lo que era el franciscanismo. Ha hecho pasar por alto también la cizaña. A ver, voy a sacar esto porque si no me enrollo y no acabaré hoy.
Y así seguiré un poco más el hilo de... Bueno, no sé si conviene hacer una observación. Me siento viejo. Además, me molesta que digan tercera edad, hay historias de estas. No, viejo, ya está. Me siento viejo. Dentro de unos cuantos días voy a cumplir solamente 88 años. Me dicen, pues no lo pareces. Digo, soy una mentira viviente. Soy una mentira viviente. Muy bien, pues estoy convencido, como decía antes, de este hilo narcisista de la historia del franciscanismo, y para mi modo de ver sigue todavía en pie. Hay cosas que solamente tienen que ser contar glorias, y la historia del franciscanismo está castigada con esto. El bien ha crecido abundante. He puesto dos ejemplos, dos nombres, Llull, Junípero Serra. Este franciscanismo se ha intentado perfeccionar en unas 20 reformas. Unas 20 reformas. A principios del siglo XVI se prohibieron las reformas. Justo unos 6 años o 7 después, se funda la gran reforma de los capuchinos. En Mallorca lo pasaron mal. La fundación lo pasó mal. Fundar en Mallorca les fue muy difícil. Pues bien, estas 20 reformas ya explican, nos hacen pensar un poco en qué consiste este franciscanismo. La primera reforma de todas, bueno, hablaré después de ello. En el siglo XVI hubo una de esas reformas que tomó la primacía sobre todas las demás. Todo prohibido, solo ellos. Se llamaban observantes. Para mí acertaron la palabra. Antes se habían hecho reformas que tenían como lema la pobreza. Como si la vida de Francisco fuera solamente la pobreza. Es mucho más amplia, mucho más. La minoridad no se ha tenido en cuenta en esta historia. Pues estos hallaron esta reforma de mediados del siglo XIV, halló, digamos, la palabra observancia. Son los buenos, los observantes. Hagan lo que hagan, son los observantes. Después salieron también de esta palabra y se llamaron, más adelante, en tiempos de León XIII, OFM, Ordo Fratres Minorum, Orden de los Frailes Menores. El otro título que he puesto subtítulo de esta obra mía, primero Franciscanismo, Trigo y Cizaña, novelesca historia del autor. Es novelesca, a mi modo de ver, la historia del autor. Para esto habrá que tragarse algunos capítulos de estos dos mamotretos que tengo aquí delante, que me sostienen el micro. ¿De dónde sacas esto, que esta novelesca historia? ¿Te lo has inventado tú? Podrían preguntarme. Pues no. No me he inventado ningún documento. Las fuentes principales de esta historia y de cualquier historia franciscana tienen que ser las bulas. Bulas son escritos privilegiados porque conceden privilegios de los papas. O a unos o a otros, o a unos en contra de otros. Las bulas son el escrito principal para hablar del franciscanismo, de la historia del franciscanismo. Esto es la historia de la tercera orden regular, pero sale todo el franciscanismo aquí. Es la orden víctima desde el principio, precisamente, de una concepción del franciscanismo. Hay una regla en el franciscanismo, la regla perfecta de San Francisco. Pues no era de San Francisco. La regla bulada es una regla que se hizo después de su fracaso, el fracaso de Francisco, que quiero también recalcar aquí. Francisco fracasó
cuando escribió. Y ahora sale en las obras franciscanas, en los escritos franciscanos, sale precisamente esta apostilla no bulada, la regla no bulada. Claro, fue el fracaso de su vida, esta regla. Y este es un punto que quisiera destacar también después, porque estoy mezclando un poco las cosas, pero paciencia. Me sale así. Pues bien, estas bulas en el franciscanismo son unos 7 tomos, así, grandísimos. Unos, y digo unos 7 porque no sé si son 8 ya. 4 originales y después nuevas series, la serie nueva de bulas, los bularios a partir del siglo XVI, que contienen estas peleas, historias, aspiraciones, castigos dentro del franciscanismo y de franciscanos, porque quien recibía los palos eran también franciscanos. Por ejemplo, la Tercera Orden Regular. Otro ejemplo, aquí en este convento, los conventuales, que son los que hicieron este convento, lo montaron. Y precisamente la primera iglesia que hicieron ellos estaba donde está este salón. Y cuando edificaron esta, que se quitó no sé cuándo se hizo el colegio, iban edificando claustro y basílica de San Francisco, una obra de arte que creo que la ha expuesto una señora, no sé si está por aquí, no lo sé, pero me gustaría mucho y lo voy a hacer, leer esta conferencia que ha hecho. Tenemos, por tanto, aquí que las bulas tienen la palabra, pero no solamente las bulas, hay numerosos archivos que presentan estas peleas, principalmente, por ejemplo, el siglo XVI, después hablaré otra vez de él, que presentan, por ejemplo, la tragedia de la Tercera Orden Regular y de los franciscanos hermanos conventuales de este convento, por ejemplo, en toda Europa. Pero en España fue terriblemente feroz. Era debido a la influencia de los observantes sobre Felipe II. En el siglo XVI tuvo lugar esto. Tenemos, por tanto, aquí que las bulas y otros documentos para la historia que afecta a España, principalmente dentro de toda la orden, están los documentos, a ver si los veo, pues no los veo. Bueno, de Roma, la Embajada Española, del Vaticano, la Nunciatura, historia de la Nunciatura del Vaticano, después en España, Simancas, Madrid también, y es precioso de España. Hay un Padre Nuestro, que quiero al menos recordar su nombre, le tengo un gran afecto, es el Padre Francisco Amengual, que tenía un olfato especial para pescar archivos de acá y de allá, para recorrer. Tenía poco dinero, pero el poco que tenía lo usaba bien. Pues recorrió España. Después fue destinado a Roma y allí también se gastó la vista buscando en los archivos. Fue un gran coleccionista de documentos. No los trabajó, a un poco a su manera, pero no podía hacerlo todo. Fue un autodidacta. Pues al padre Francisco Amengual le servía gracia. Creo que fue el primero a quien le dio permiso para buscar entre sus escritos que tenía en su habitación en este convento de Palma. Pues memorar a este hombre que hizo posible buscar tantos documentos, no solamente bularios. Bularios, pues es una cosa que me ha entretenido a mí, y creo que he considerado, si me dicen 1000, si dicen 1500, pues no creo. Bulas que afectan, o sea, escritos papales que afectan a la historia de nuestra orden y del franciscanismo. Y no solamente los bularios, digamos, de la orden de los menores, diré minorítica, porque si decimos orden menor, pues parece poca cosa. Minorítica es una palabra un poco más rara y que no lleva confusiones. Muy bien.
Los problemas de nuestra orden empezaron casi desde el principio. Fue un papa franciscano, Nicolás IV, a finales del siglo XIII, que aprobó una regla para los penitentes. Nuestra orden era orden de penitencia. Y aprobó este Nicolás IV. Y allí declaró unas cuantas cosas clarísimas para él, que no están tan clarísimas para otros historiadores, que la orden tercera fue fundada por San Francisco. Si él mismo se declara penitente en el testamento, lo primero que dice, y entonces quiso, digamos, él, que también la gente que vive en su casa pudiesen hacer penitencia, porque para él hacer penitencia era seguir el Evangelio de Jesucristo. Pues bien, esta orden, esta regla de la tercera orden, fue un problema para toda la historia de sus seguidores en la orden de la penitencia. Encima tenemos el nombre, que para mí es un nombre un poco desgraciado, tercera orden regular. Ahora no, tercera división, pinta poco ya en fútbol. Y después regular, y un mexicano decía regular, pero tirando a bien, decía él. Tenemos aquí, por tanto, estas reglas. ¿Cómo llegó Francisco a su regla? La tomó con todo empeño, puso corazón, puso su saber. Él se sintió un fracasado. La psicología moderna estudia mucho mejor todas estas cosas y lo presenta como, esto lo presentaría, así lo quiero presentar yo, como una crisis existencial. ¿Qué es una crisis existencial? Una crisis existencial cuando uno ha vivido y así pierde el norte. Esta vida no tiene sentido. Tengo que hacer algo diferente. Tengo que buscar otros caminos. Cuando recibió, digamos, este mazazo, esta regla que has escrito, creo que no sé los años que estaría, 2 o 3 años, buscando y orando, iba de un lugar a otro, iba tomando notas y al final, no te sirve. Fue el fracaso. Y por eso se tuvo que retirar para digerir esto. ¿Y cómo lo digirió? Pues en la oración. Lo que él sabía hacer era orar. Pero es que hasta mismo la oración se le presentaba como un gran problema. No sé qué hacer. Como uno que pierde, digamos, el norte, o uno que se encuentra en una encrucijada y tiene que tomar un camino y no sabe por dónde, no tiene sentido. Los que han estudiado esto, generalmente me ha llamado la atención, han sido autores judíos, empezando por Freud, de la Escuela de Viena. Pero después de él ha habido también otros autores que han profundizado en esto. A mí me lanzó sobre esta pista uno que, a ver si lo tengo por aquí, me ha llamado la atención. Es un autor nacido en España, de origen judío, alemán, Mauricio Wiesenthal. Y lo leí en el periódico, me llamó la atención, lo copié y digo, caramba, aquí hay algo diferente. A ver, pues no lo veo. Mauricio Wiesenthal. Pero después, me abrió el camino hacia otros autores, por ejemplo, Erich Fromm, también un judío, que tienen obras interesantísimas. Este Mauricio Wiesenthal tiene su obra que se llama
A ver, perdón, un viejo no puede hacer otras cosas más que perderse, y más en los escritos. Sí. Mauricio Wiesenthal se llama El derecho a disentir. Digo, parece que ha escuchado un poco la historia del franciscanismo. El derecho a disentir, esto que lo han arrancado de raíz, tirar el derecho a disentir. Él no lo presenta como historia, como una crítica, un razonamiento sobre la historia del franciscanismo. Lo hace sobre la sociedad nuestra actual. ¿Por qué? Porque estamos ahora bajo la tiranía de la intolerancia. Y yo digo, en todo esto yo leo la historia del franciscanismo. Derecho a disentir. Disentar. Y enseguida, lo comenté con una conocida mía y me dijo, si esto tiene que ser un nombre judío. Efectivamente. Después lo busqué en el Google, ¿ves cómo se llama? Wikipedia y cosas de estas. Es un judío. ¿Y cuándo nació? En el año 43. O sea que huían de Alemania. Sabemos cómo acabaron allí. Es impresionante cómo se machacó a este pueblo judío. Pero después de él hay otros. Mauricio Wiesenthal, que es uno de ellos, Erich Fromm, que lo he citado, Erich Homburger Eriksson, y otro también judío, que estuvo en campo de concentración, Viktor Frankl, el que ha estudiado el sentido de la vida. Viktor Frankl, que asistía a sus clases. Y así podríamos seguir con autores. Stefan Zweig, el gran novelista, un judío también, que escribió sobre el pasado, la historia del pasado. Han enseñado a la humanidad y después me he hecho preguntas. Digo, sí, es un pueblo, digamos, de mártires. De mártires. Y esto les ha llevado también a interpretar la historia humana, los tiempos de ahora, los tiempos pasados. Interpretar, entender. Parece, pues, que todos estos títulos, esto tienen que ser, o parecen sacados, precisamente, de la historia del franciscanismo. Vivimos bajo la tiranía de la intolerancia. Es un pensamiento suyo en estas obras que he escrito. El análisis no puede ser más contundente. La intolerancia no puede, los intolerantes no pueden, en esencia, aceptar lo meramente diferente. Y lo vivimos ahora con esta guerra de Ucrania, por ejemplo. Es esto. No se tolera lo diferente. Y España está en una cultura que se está implicando en todo esto. Y en el franciscanismo ha habido esto. Lo diferente. ¿Cuál fue la forma como salió Francisco precisamente de esta situación, digamos, sin regla? Fue también con una regla. Fue en la oración. El camino que tiene el hombre es poner delante de Dios las insuficiencias suyas. Y esto es lo que hizo Francisco. Y se retiró en el monte Albernia. Y allí, ¿dónde tenía que buscar la fuerza? En la pasión. Pero es que Jesús también pasó una crisis existencial terrible. Y él la leyó, la suya propia. Era la suya, la que él vivía, la que tuvo que, digamos, volcar en la meditación y en la oración de la pasión. Cuando Jesús al final, una de sus últimas palabras en el Calvario dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Solo, sin nada, sin orientación, sin saber qué tenía que venir después. Viene la confianza. Y creo que en este pasaje leyó, digamos, su propia tragedia. Se calmó esto. Después vino una regla aprobada por el Papa en la que él intervino poco, creo. Poco. Pero la regla franciscana
la palabra papa. Y ya casi al principio de esta regla dice, todos los hermanos tienen que seguir a Francisco y a sus sucesores. Está en la regla. Tienen que seguir. Y entonces ella se dio, digamos, otra vez rehecho en su posición de fundador, de inspirador de una forma de vida. Esto fue Francisco. Y después, ¿qué vino? Pues se esparció por todo el mundo. Aquí, este convento, pues se fundó ya en el siglo XIII. Desde aquí. Empezó allí, donde están las hojas estas de la ciudad militar, y después se pasó aquí. ¿Por qué aquí? Porque estaba la catedral, todos los puestos, digamos, de ejecución y discernimiento y de mando de la ciudad conquistada a los árabes. Y tenían que estar cerca. Por aquí se fundó ya el convento de las monjas sardisas. Y entonces pasaron aquí. Y este convento, voy a saltarme un poco a mi aire, fueron echados de este convento, fueron echados los conventuales 2 veces. Está documentado. Antes era el archivo del reino, que estaba aquí al lado, pegado a San Francisco, en lugar franciscano. Ahora creo que está allí junto a Santa Cruz. Cansarles, en serio. Porque ya estoy un poco despistado en cosas de estas. Tenemos, por tanto, aquí que fueron echados a principios del siglo XVI, ya los conventuales. Era lo que habían hecho ellos. Los observantes, los buenos, en Mallorca, pues era la mitad del siglo XV, 1400 y pico. Es muy interesante. Y después, la segunda vez que fueron echados de este convento fue 50 años más tarde. Y aquí ya no escaparon. De España, fuera. Nada de conventuales en España. Porque el señor Felipe II no le iba bien esto. Tenía miedo a los frailes. Los quería observantes. Él sabía que el protestantismo había surgido de una rebelión de frailes. Lutero era un agustino. Y no quiero que en mi reino sucedan cosas de estas. Pues todos hacia la observancia. ¿Y la tercera orden qué tiene que hacer? Pues tiene que hacerse observante. Pero si no tiene una regla. No han profesado esa regla. La regla de San Francisco que propugnaban los observantes. Si no hay una regla y no tienen regla, pues que tomen la nuestra. Pero así de fácil. Se saltaron todos los, digamos, impedimentos legales que podían surgir. Lo negaban y se acababa. Así. Pues bien, estos observantes en el siglo XVI se hicieron los amos. No son palabras mías todo esto. Tenemos, y los están publicados en estas obras, están o en la otra, Felipe II, pastor de cuerpos y almas, señor de cuerpos y almas, que está también en este libro mío que me encontré con el problema a principios de este siglo. ¿Qué hago aquí ahora? ¿Un capítulo más? No, vamos a entrar un poco más de cabeza dentro de este problema de la reforma de los franciscanos de la Tercera Orden. Cuando te parezca me dices basta. 5 minutos, me dice el jefe. Bueno, pues 5 minutos, no sé qué decir, porque había tanto que añadir. Los observantes lograron de España sacarlos, no pudieron volver hasta inicios del siglo XX. 1905, creo que fue, se fundaron en Barcelona y están todavía. Después se extendieron por otros lugares de España. Pero lo pasaron mal, muy mal. No pudieron volver. Y caso curioso, poco después de esta reforma de Felipe II en el siglo XVI,
El Papa fue un conventual, Sixto V. No, digamos, deshizo nada en todo esto. Felipe II tuvo que buscar para hacer desaparecer la Tercera Orden y los conventuales. Tuvo que buscar el apoyo del Papa Pío V, San Pío V. Y lo engañaron. Lo engañaron porque el mismo Pío V después tiene publicadas. Estas bulas están publicadas. Una que dice, no quise suprimir esta orden. Le dijeron, no tienen regla, pues vamos a darles una. Pues lo falló también. ¿Por qué tuvo que fallar aquí? Pío V falló. Por la política. Porque los turcos avanzaban por el Mediterráneo y lo invadían todo, lo iban conquistando todo y por Europa. En Europa cayó Constantinopla ya a mitad del siglo XV. Y entonces el Papa tenía que quedar bien con un rey fuerte que pudiese frenar, digamos, a los musulmanes maometanos. No podía enemistarse con el rey y sabía que el rey llevaba en su corazón, digamos, esta reforma. Se de hecho el reformador del Concilio de Trento tomó unas medidas que ni el tridentino las había dictado. Pues bien, este Papa es el que nos fastidió, digamos, a la Tercera Orden, pero al mismo tiempo la suavizó. En el siglo XVI desapareció en esa orden y volvió enseguida a aparecer. Prohibido tener novicios. Fue lo que les dijo. Tienen que morir, digamos, por su cuenta estos. Sin novicios, todo acababa. Tenemos que hacer desaparecer esta orden. Y él no podía enemistarse con el rey. Hay muchos capítulos de estos muy interesantes. La historia es novelesca. Novelesca. Este título no me pesa haberlo puesto. Novelesca historia del actor. Franciscano Stor. Franciscanismo, trigo y cizaña. La cizaña está clara. ¿Quién fue la cizaña? Bien, nuestra orden fue cizaña, por lo visto. Porque ya, todavía en tiempos del Papa Nicolás IV, empezó a perseguirse. Estos tienen una regla que no va para todas estas cosas. Que cambien de regla. Y muchos se hicieron agustinos, tomaron la regla de San Agustín. Por ejemplo, la orden predilecta de Felipe II, los jerónimos, eran terciarios franciscanos. Y en toda Europa hubo este movimiento, digamos, contra la regla nuestra. Y muchos tomaron, digamos, la regla general de San Agustín. Hasta las monjas de aquí, ¿cómo se llama? Santa Isabel, de San Gerame, de aquí a 2 pasos. A estas monjas del siglo XVI recibieron una regla, una bula de un papa, y no sé quién la pidió. Alguien que busque y a lo mejor lo encuentra. Una regla que las ponía delante de la elección. Tienen que escoger una regla que no sea la suya, pero de la orden regular. Y no lo hicieron. Pero pronto desaparecieron debido a las enemistades que tuvieron que sufrir. Hablo de las monjas terciarias de esta ciudad de Palma. Bueno, ya no sé por dónde vamos. Os pido perdón. Aquí me hacen poner punto final. Que he abusado de vuestra paciencia. Supongo que seáis comprensivos, al menos con un viejo. No tengo miedo a la palabra. Que se ha atrevido a presentar aquí algo. Se prestaría a hablar, a hacer preguntas. No sé si eso se hará o no. Sí. Veremos. Y agradezco a los que han tenido también el honor, por ejemplo, Antonio María,
de venir aquí a aguantar mi rollo. Y a todos vosotros, gracias por su paciencia. Bueno, se queda ya. Me quedo aquí. Sí. Bueno, pues agradecemos esta magnífica presentación del padre Salvador Cabot y ahora sí podemos, los que deseen hacer las preguntas correspondientes, tanto para el padre Salvador como para el doctor Fuliano. De los franciscanos son, tanto por la lectura de los de Cabot, realmente del libro de los y todavía no tienen acceso a los volúmenes que se han presentado y sobre de qué manera esa crítica que se hizo al Felipe II, casi como una persona la posibilidad de que existiera autor en España se pudiera difundir como tal. Por tanto, me gustaría mucho ver de qué manera se ha ampliado ese tema que ya estaba presente en las y de qué modo, digamos, contribuye con más datos y más nuevos instrumentos de investigación a esa historia. Casi que de la sociedad como y en cuanto a la historia institucional o una historia muy buena. Una persona que ha encontrado entre lo que sería la historia institucional y la historia. En la obra de Cristiana se ven, digamos, las dos almas que de franciscano y el alma de investigador. Y esto me da una actividad y artista. Para los antropólogos se dice una perspectiva y al mismo tiempo. Saben ver el objeto desde el punto de vista interno. Y creo que en este sentido es una historia modelo. Pocas provincias tienen una historia que sepa estar en esa frontera interpretativa de las vidas. Lo único que tendría que dar y que no se la historia. Aquí hay dos tomos y acaba a inicios del siglo XVII. Era labor para otro historiador. Ahora, si uno es fiel, puede ser que algo mío pues sea esté visto de una forma un poco parcial. Me da lo mismo, que lo piensen, pero que miren la obra. No me Ahora, ante un mismo documento puede interpretarse. Pues que venga un sucesor y, a ser posible, añada el tercer volumen aquí. Sobre el siglo XX, historia del siglo XX, tengo otro libro, publicado también por allí, este lo he visto, y que me han dicho y me ha alegrado que en América del Sur, concretamente en México, Perú, Paraguay, se ha tomado casi para el noviciado como el libro de la historia de la orden para el noviciado. Y nada más. El sucesor que busque y trabaje.
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? En el chat no hay nada. Bueno, pues si no hay preguntas, nos vemos. Son las 6:20. Nos vemos a las 6:15. ¿Está bien? A los que nos siguen virtualmente vamos a cortar y luego seguimos nuevamente para las 2 conferencias que nos quedan. Tomamos el descanso. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Y quiero hacer una foto contigo que me Hombre. mandan.